Permítanme, les presento. La primera mesa, vamos a hablar de aproximaciones conceptuales desde la ética y nos acompañan aquí el doctor Cristian Gómez, la doctora Marina González, la maestra Sheila Quintana y la doctora Laura Vargas. Están en orden de apellido alfabético de apellido. Ese fue el turno que arbitrariamente establecí para hacerlo. Y pues, en primera instancia, les voy a dejar la palabra al doctor Cristian Gómez Vargas, que es doctor en filosofía por la UNAM, es ganador de la medalla Alfonso Caso por excelencia académica e imparte en el TEC las materias de ética y psicología, violencia, dignidad y justicia social dentro de TEC 21. Es especialista en temas de filosofía de la cultura, ética, filosofía política y estética, y ha publicado diferentes ensayos. Entonces, sin más, pues no sé, Cristian, si tú quieras compartirnos tu pantalla para ver la presentación. Esta es mi presentación. Bueno, yo básicamente lo que hago, bueno, son algunas preguntas, no es una presentación propiamente hablando, sino que más bien son algunas preguntas guía que, bueno, a mí me sirven para organizarme en torno al propio tema de la guía. Entonces, bueno, ustedes pueden ver las preguntas, ¿no? También como tener un cierto hilo conductor discursivo, pero a su vez también que sirva como una narrativa, ¿no? También preparé un pequeñísimo texto, espero no alargarme mucho porque, bueno, el tiempo es breve, también para darle paso al resto de mis compañeras, ¿no? Bueno, entonces voy dando pie al texto y dice, bueno, el criterio bioético de la guía estriba en el utilitarismo clásico de Bentham al pensar las nociones de salvar al mayor número de vidas posibles y el salvar la vida que aún está por completarse, es decir, aquella que no ha pasado por los diferentes estados de desarrollo biopsicosocial, lo cual da pie a que la categoría eminentemente discriminatoria sea la cuantitativa. Afortunadamente, dicho criterio ha cambiado siguiendo las últimas publicaciones periodísticas, porque, bueno, hemos visto algunas notas periodísticas que este criterio de la longevidad ya está modificándose, entonces, bueno, ya lo bajaron a proyecto guía. Además, dicho proyecto guía desvelaba una cierta discriminación gerontológica y que asume que las personas de tercera edad ya no son útiles y productivas, y en este sentido atendía criterios de valor eminentemente emanados del neoliberalismo, en los cuales la valía de una persona estriba en su posibilidad de producir riqueza. No obstante, también puede haber algunas incomprensiones de la opinión pública y medios de comunicación ante dicha guía, puesto que esta dice explícitamente que no define quién debe morir y vivir, sino que el deon de todo médico, como señala el antiguo código hipocrático, es preservar la vida de los pacientes. Sin embargo, ante la probabilidad de demanda de los recursos de medicina crítica, se puede alcanzar la situación de que habría que decidir a qué pacientes se deberían aplicar los esfuerzos de cuidados intensivos atendiendo a agentes de comorbilidad y de una prognosis favorable. De modo que se apela a dicha prognosis médica para distinguir mediante un sistema de puntaje SOFA aquellos pacientes susceptibles de intervención mecánica extracorpórea y aquellos que no son candidatos debido a la baja expectativa de recuperación que presenta su condición. Además, la guía considera que ante los casos de que exista un empate entre dos pacientes susceptibles de triaje, entonces se procederá al criterio del azar. No obstante, dicho criterio que apela al azar lo consideramos insuficiente dentro de la propia teoría seleccionada para elaborar la guía, la cual es el utilitarismo, puesto que el criterio del azar no es determinante para articular criterios de elección en términos éticos en dicha teoría. De modo que es deseable apelar a algoritmos de decisión que posean una mayor robustez dentro de las categorías éticas. Otra de las posibles soluciones para evitar este criterio del azar es apelar al criterio de justicia como equidad emanado de la filosofía de John Rawls y que desarrolló el profesor Kenneth Iserson o la doctora Hannah McLean para casos de triaje y escasez de recursos de medicina crítica, en el cual se potencialicen los recursos de cuidados intensivos al paciente más vulnerable y desfavorecido,
tanto económica, histórica, como sistemáticamente, no al que tiene mayores posibilidades de beneficencia, que en muchas ocasiones coincide con los que poseen mayores privilegios económicos, históricos, estructurales, es decir, pensar desde el esquema rawlsiano, maximum minimorum, en la asignación de recursos de medicina crítica. Así también nos aunamos a la observación que realiza el Observatorio Filosófico de México, AC, de que es necesario que las guías procedimentales sean sometidas a la sanción de la Suprema Corte de Justicia, ya que pueden ser violatorias en sus procedimientos de las disposiciones legales vigentes y derechos humanos fundamentales, de manera que se apliquen cabalmente los principios bioéticos que generalmente se consideran en la práctica médica, que son 4: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Es imprescindible trabajar en los pormenores y articular una guía de triaje que sea más acorde con la justicia social, equidad y los derechos humanos fundamentales, ya que afortunadamente en México no se ha alcanzado dicho estado de excepción sanitaria. Es inexorable una discusión pública que atienda no solo a las voces de los especialistas, universidades, sino también abrir a la opinión pública en general, ¿no? Como es lo que me parece que se está haciendo a continuación. Ante dichos criterios de preservación de la vida, de su dignidad, bajo las premisas de justicia, equidad e igualdad, estos no deberían de aplicar solamente durante momentos de contingencia sanitarios y aciagos como el que vivimos actualmente, sino que dichos criterios deberían de ser necesarios para el establecimiento de sociedades más justas, democráticas y equitativas, desde la diferencia específica de cada individuo. La doctora Marina González es licenciada en Letras Españolas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene estudios de maestría en literatura iberoamericana en la UNAM, especialización en literatura mexicana en la UAM. Es maestra en humanidades por la Universidad de la Ciudad de México y doctora en filosofía con especialidad en antropología y ética por la Universidad Iberoamericana. Muy bien, Marina, te escuchamos. Y mi primer cuestionamiento, mi primera reflexión es acerca del título de este panel. El título dice, es una pregunta que dice, ¿es cuestión de justicia o de dignidad humana? Cuando nos invitaron o cuando me invitaron al panel y leí el título, fue mi primera preocupación porque me parece que tendemos a usar un criterio reduccionista para reducir la complejidad de la realidad y entonces en ocasiones planteamos las cuestiones de manera binaria, ¿no? ¿Es cuestión de justicia, por un lado, o es cuestión de dignidad humana? Y yo creo que muchas veces así se hacen los planteamientos éticos, ¿no? Se ve la ética como una entelequia, como un Superman que aterriza, que aparece cuando estamos entre la espada y la pared, y entonces, ¿y ahora qué es lo correcto de hacer? Pues no sé, ahorita ya nada, ¿no? Y creo que es precisamente lo que está pasando en estos momentos con esta discusión sobre la guía bioética, ¿no? De hecho, uno de las mismas personas que integraron pues la segunda fase de esta redacción, Roberto, ¿cómo se pide? Roberto Blancarte decía, bueno, primero se hicieron unas políticas públicas o por mucho tiempo se ha dejado a un lado las políticas públicas con respecto a la salud. Ahora los médicos ante la contingencia son los que tienen que dar la cara y entonces, a ver, vengan los bioéticos y justifíquenos, ¿no? Yo creo que la reflexión ética no entra en el último momento. Tampoco creo que la ética sea un asunto de la razón solamente, ¿sí? Tendemos también a pensar muy filosóficamente que la ética, pues los especialistas, o la ética la razón. Pero yo considero que la reflexión ética no es una cuestión solo de la razón, sino de la voluntad y de los hábitos. Yo puedo saber muy bien lo que debo de hacer o lo que no debo de hacer y de todas formas hacerlo. Entonces, va más allá de nada más una cuestión racional. Yo creo que la reflexión ética compone, aparte de que es la reflexión sobre una realidad muchísimo más compleja
que una concepción binaria, bueno, malo, dignidad humana o justicia. Yo creo que al menos debe de contemplar 3 componentes dentro del sistema tan complejo que es. Y los 3 componentes que considero importantes son el bien, la norma y el sistema virtuoso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la guía bioética entra nada más en el aspecto de la norma, de la razón, del deber ser, pero no es viable en un sistema que anteriormente pues, no se ha procurado que sea un sistema virtuoso. Volviendo a este esquema tripartita del bien, quiero hablar de cada una de estas partes. El bien privado ahorita que nos preocupa, que le preocupa a cada uno de nosotros es nuestra salud, ¿no? ¿Qué va a pasar si nos da coronavirus? ¿Sí? Y muchas veces también de manera dicotómica pensamos o bien privado o bien público, ¿sí? O bien social, o salud social o salud privada. Y en una concepción muy individualista y muy dualista, pues primero yo y luego los otros, ¿no? En este contexto también, en relación con la guía, el otro aspecto que es necesario contemplar es el de vivir en un sistema virtuoso. La verdad es que una guía solo es posible en un sistema virtuoso. Ya varios especialistas han planteado que en realidad a la hora de la hora en el sistema de salud mexicano, ¿qué guía ni qué 8 cuartos? O sea, no es viable, no es posible, ya ni siquiera se va a decidir entre uno sano y uno enfermo, entre un joven y uno viejo, sino entre varios viejos o varios jóvenes o varios enfermos o varios críticos. Y que además la decisión va a ser cuestión de segundos, ¿no? El procedimiento que plantea la primera propuesta de guía, pues tampoco era viable. Se necesitaban comités y revisiones de los comités y demás. Entonces, pues ante un sistema que no está preparado, cualquier guía puede ser, es imposible de llevar a cabo. Bueno, esto nada más es para plantear que, de hecho, la propia guía es un sinsentido. Sin embargo, creo que sí vale mucho la pena el que hablemos o que nos dé pie esta publicación de esta guía para hacer pues, una serie de reflexiones. Una de las primeras reflexiones, ya para cerrar esto que hago, es que sin un sistema virtuoso, ninguna norma puede darse. Pero a lo mejor a nivel individual sí puedo dar puedo pensar en varias cosas. Uno, en los límites de la razón, en los límites de nuestra capacidad, ¿sí? Y 2, en que todo lo que es bien privado es bien común. Vamos con el turno de la maestra Sheila Quintana Ruiz, quien también es maestra y licenciada en Filosofía por la UNAM, a quien le interesa el análisis de los conceptos de persona, autonomía y libertad en la teoría kantiana, con el propósito de mostrar de qué forma estos conceptos son parte constitutiva de nuestros diferentes ámbitos de la vida diaria y nos permite tener argumentos para tomar decisiones, y ha presentado estas ideas en diferentes seminarios, artículos y proyectos académicos y gubernamentales. Yo, efectivamente, hablando de ética, y justo creo que tenemos de pronto una idea muy académica de lo que es la ética, yo justo apelo a esta idea de el conocimiento de la persona, a esta idea de un reconocimiento de la voluntad humana. Y es para donde va dirigido mi tema. Yo, una de las cosas que creo fundamentales es entender que por mucho que se quiera atender a todos los pacientes, esto probablemente se convierta en imposible. Dadas las características del COVID, dadas las características de nuestro sistema de salud, parece que sí es importante, y por eso me parece increíble este panel, porque tenemos que replantearnos cosas que hace tiempo nos queríamos replantear. Hace años llevamos discutiendo el tema de la eutanasia, hace años llevamos discutiendo que se puedan tomar las decisiones de parte del paciente y no necesariamente del médico, y esto nos posiciona en otro lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo parto de la hipótesis que más quisiera el personal médico que no tener que decidir, ¿no? Pero la experiencia parece que nos ha mostrado que no. Y bueno, ante la pregunta,
cómo fundamentar éticamente a quién se le da o no, pues vale la pena pensar y replantearnos la muerte digna bajo esta pandemia, atendiendo al bienestar y a los derechos del paciente, que es lo que platicaba hace rato la profesora Marta. Y a mí me parece que el bienestar y los derechos del paciente, quien mejor los conoce y quien mejor los decide, pues es uno. El problema es que poco somos conscientes de nuestro pasar por la vida y vivir nuestra vida, de tomar decisiones mientras somos vida y somos pensamiento, emociones y capacidad de voluntad. Y tenemos muy poca percepción de nuestra libertad de autonomía, de qué significa y hasta dónde puede llevar y llegar en un mundo democrático, ¿no? Eh, y bueno, el COVID y sus amenazas de enfermedad y de ser de gravedad, lo que hace es ponernos frente al reconocimiento de nuestra propia vida, del cómo la hemos vivido. Y me atrevo a irme mucho a nosotros, porque solo en la medida en la que seamos conscientes de cómo hemos vivido nuestra vida y hasta dónde podemos llegar con nuestras propias decisiones, es que pudiéramos tomar nosotros la decisión frente a este tema y frente a la necesidad en el momento en el que nos encontráramos, porque también cabe aclarar que estamos hablando de una cosa que llega a su límite, ¿no? No estamos pensando que se va a decidir esto ahora y en el primer momento que tengamos que estar enfermos o que tengamos que necesitar de atención, sino que estamos yéndonos a un nivel extremo donde vamos a llegar, ¿no? Por supuesto, dado el sistema de salud, y por eso aclaro, que tengamos que estar en la decisión y por qué dejar en las manos de un doctor, de un médico que bastante está sufriendo en este momento, porque también implica empatía para con nosotros, implica comunidad, no solo es una decisión egoísta, sino no podemos permitir que los médicos se encuentren en este momento en la necesidad de decidir quién y quién no puede llevar a cabo, aunque claro, hoy se redujeron, como hace rato también dijeron, y solo va a ser con respecto a quién tenga más posibilidades visibles de sobrevivir al problema y al tratamiento. Y entonces, en este sentido, pues es que sigo insistiendo en el tema de que nosotros tomemos la decisión, que sea un tema de eutanasia. En México, en el 2008, se aceptó la eutanasia pasiva, misma que implica que no se te dé, ¿cómo se dice esto? Perdón, me perdí. No estoy acostumbrada a hacerlo aquí. La eutanasia permitida en México es la pasiva. Esto significa no recibir tratamiento, no recibir el para revivir, pues, ¿no? Y quiero pensar que en ese sentido puedes elegir y decidir no recibir respiradores si es que te vas a morir. Pero esto resulta ser una cosa súper cruel, porque entonces la eutanasia pasiva lo único que está haciendo es dejarnos morir y dejarnos morir de manera muy cruel. Cuando la eutanasia activa, una de las cosas que exige y que nos obliga a replantearnos hoy día es que yo tenga la oportunidad de elegir que acaben con mi vida de manera digna, que acaben con mi vida sin dolor, que acaben con mi vida sin necesidad de pasar sufrimientos en este tema. Y el tema de la eutanasia es un tema que he estudiado desde la maestría, ese fue mi tema de tesis, pero hoy día me dio mucho gusto encontrar que una investigadora, Julieta Fierro, científica, mayor de edad, es adulta mayor, cuando recibió y leyó la guía, ¿no?, para tomar la decisión, ella misma pelea, porque me imagino que se vio, y esto es interesante replanteárnoslo, ¿no? Ella se ve en una toma de decisiones por parte de los médicos, cuando en realidad quisiera tomar la decisión ella. Y entonces ella se da cuenta de que pudiera pasar lo que sea y tomarse la decisión. Y ella dice, quiero yo elegir, pero no quiero elegir que me den o no un respirador y que me dejen morir o no. Quiero elegir que haya una posibilidad y que un médico me dé un medicamento, un tratamiento que me lleve a una vida digna. Perdón, a una muerte digna, que me dé la posibilidad de que terminar con esto, enferma o no enferma, ¿no? Yo siempre lo peleé sin necesidad de estar en estos extremos, pero si estoy en este grado y ya no hay manera de darnos a todos el mismo recurso, que pueda yo elegir la forma en la que quiero terminar mi propia vida. Y las discusiones, aunque han sido rechazadas sobre la posibilidad de que un médico y especialista decida por mí, no deben ser lo que nos preocupa el día de hoy, sino que hoy nos debe preocupar replantearnos los temas de muerte, replantearnos los temas de voluntad, como bien dice la profesora Marina, y me encantó que lo pusiera. Somos voluntad, y somos voluntad sobre lo que nosotros hemos vivido, y para ello se requiere
mucha reflexión sobre nuestra vida, mucha reflexión sobre nuestro paso por la misma. Y pues en este sentido yo lo único que quiero poner en la mesa, y ojalá y me pregunten más, es el tema de replantearnos la eutanasia y la eutanasia pasiva. No de acuerdo. Pues muchas gracias, maestra. Pues aquí ponemos una situación muy interesante porque pues vamos viendo cómo se dan diferentes perspectivas tanto desde la práctica como desde el sujeto. Finalmente, la doctora Laura Vargas Mendoza, quien es nuestra última ponente en esta mesa antes de comenzar con el diálogo, es licenciada en Filosofía, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es docente de la UNAM en el programa de formación docente en Filosofía, también ha sido docente en el Seminario Conciliar de México y en el TEC de Monterrey, ha participado en diferentes proyectos de investigación y publicado diversos artículos y un libro. Muy bien, pues adelante, doctora Vargas. Bueno, yo básicamente creo que es un tema que también está presente, pero me parece que es muy importante empezar a diferenciar la ética. Por una parte está la ética prescriptiva, que tiene que ver con esta norma jurídica, con esta norma moral, y que, digamos, está planteando un ideal regulativo que, como bien mencionaba ya Sheila, pues no necesariamente va a regir la vida, porque puede ser erróneo o puede no cumplirse, puede parecer utópico. Por ejemplo, que todos pudiéramos recibir respiradores en este momento es prácticamente imposible. El ideal regulativo que marca sobre todo esta guía de bioética es totalmente prescriptivo, totalmente pensando en que se van a poder respetar los derechos humanos, que hay suficiente material, incluso cuando habla de escasos recursos, supone que tenemos todos los datos para tomar decisiones, cuando en realidad en México el mayor problema ha sido que muchos de los casos que se están presentando, sobre todo en personas entre 30 y 40 años, es que no sabían que estaban enfermos, que no había un historial médico, que no se sabía que padecían ciertas enfermedades, entonces se complicó y desafortunadamente algunos de ellos perdieron la vida. Entonces, estas normas que nos están mandando de bioética son totalmente prescriptivas. Hay otra parte que viene, que es la parte descriptiva y que más bien se refiere, digamos, la ética descriptiva a cómo es que se han vivido estas situaciones, ¿no? O sea, en este caso, ver cómo han vivido otros países, cómo han realizado una serie de medidas y cómo han solucionado los problemas. Y también tiene que ver con la parte histórica que también mencionaba la doctora Marina, y que tiene que ver con esta idea de que la forma en la cual vivimos también es la forma en la cual nos relacionamos, y tiene que ver con la voluntad y con los hábitos. Los hábitos se hacen por la constancia y la permanencia. ¿A qué deberíamos de guiar? Porque si algo ha quedado claro, que también ya lo mencionó Sheila, es que hay una contradicción incluso dentro del mismo planteamiento bioético, y es que no hay las condiciones materiales y reales para que se realice. ¿Qué debemos apostar? Hacia una ética práctica. Esa ética práctica tendría que poder conciliar la prescriptiva y la descriptiva. Es decir, con base en la serie de condiciones que hay, con base en todos los problemas que existen en nuestro país, ¿qué sí podemos hacer para la dignidad humana? Ya planteaba la maestra Sheila muy bien, una eutanasia activa. Es decir, si yo no quiero morir ahogado, ¿no?, en mi propia sangre, pues quisiera, ¿no?, que por favor, yo ya sé que no tengo muchas oportunidades, entonces por favor firmo, ¿no?, de antemano, gracias, que amables, ¿no? Un poco también con lo que hacemos con la donación de órganos. O sea, no es que uno esté pensando en que se va a morir, pero en ciertas condiciones más vale buscar un método práctico. Eso no quiere decir que nos estemos yendo hacia la muerte, ¿no? Porque muchas veces nos dicen que en estas cuestiones que planteamos lo de decidir, estamos yéndonos hacia la muerte, y eso no es verdad. Cuando nosotros estamos pensando en una ética práctica, también traemos a colación la cuestión freudiana, que tiene que ver con la voluntad, el deseo, y que tiene que ver con esta cuestión de tánatos y eros,
Tánatos es la muerte, que es esta aceptación de la muerte, comprender que la muerte es parte del ciclo vital, y Eros, que viene a ser el proceso creativo y amoroso que nos permite unir las oposiciones, en este caso la oposición entre lo descriptivo y lo prescriptivo. Entonces tendría que ser una ética práctica que se base en el Eros, que esté buscando soluciones viables, digamos, para esta situación. Yo estoy, por ejemplo, viendo que hay varios proyectos, conocí algunos que están trabajando desde Xochimilco, y ante la escasez de cubrebocas, ante el aumento constante de la pandemia y la falta de recursos, las personas han creado mascarillas con material de reciclaje. ¿Entienden? O sea, eso es ética práctica. No tenemos las condiciones para comprarnos una mascarilla de tantos dólares, pero debemos cubrirnos el rostro. Es una dicotomía en la que parece que no hay solución. Entonces, proceso creativo. Creo una mascarilla con base en lo que tengo, ¿sí? Entonces, yo diría que más bien, más que estarnos preocupando de todo lo que está mal, tendremos que estarnos planteando qué vamos a proponer. ¿Qué sí podemos hacer como país? ¿Qué sí podemos hacer como personas individuales o como familias, ¿no? Estoy pensando también, por ejemplo, en estas decisiones de, ¿le doy a la persona que me ayuda o no su salario completo de estos meses? ¿Cómo le hago para mandárselo? A ver, eso es una decisión que tenemos que tomar con base en una ética práctica. Y es, la persona no puede estarse moviendo, ¿no? Pero esa decisión también implica una responsabilidad mía. En una ética práctica yo tendría que decir, la señora no puede venir a ayudarme. Eso es definitivo, porque se transportaría y sale peor. Pero tampoco puede dejar de vivir de esto. Entonces tengo que darle. A lo mejor, no sé, no tengo el 100%, supongamos, ¿no? Que no puedes darle el 100%. Bueno, pero entonces le das una parte por lo menos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que este tipo de paneles nos sirven a nosotros para discutir esta parte que es bien importante, y que es qué procesos creativos podemos hacer en el proceso de atención a la salud, pero no solo hoy, sino a largo plazo. Un problema en México siempre ha sido la salud y la falta de prevención, la falta de estarnos revisando constantemente nuestra salud. Cuando hablamos a la solidaridad hacia grupos en condiciones de vulnerabilidad, no solo es hoy, es desde siempre. O sea, hay lugares en los que ahorita no tienen agua, y además son colonias típicas en las que nunca hay agua. Y en esta situación se agrava su vulnerabilidad. Entonces, yo quisiera más bien plantear hacia allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Pues ahora la idea, y para esto le voy a pedir a la maestra Marta que me apoye, es precisamente fomentar la discusión. Todos ustedes tienen ahí incorporado en el equipo una manita donde pueden levantar la mano y pedir la palabra. O bien, pues también tienen la libertad de tomar el micrófono y hacer alguna aportación o alguna pregunta, ya sea al grupo de expertos en general o a alguno de ellos en particular. ¿De acuerdo? En el caso de la eutanasia, lo correcto sería que sea para casos del COVID nada más, o para todo, o sea, que ya se permita para todo tipo de enfermedades. Estamos hablando de que probablemente el sistema de salud colapse y no solamente no se puedan atender casos de COVID, sino que no se puedan atender también casos de diabetes o casos de pues otras enfermedades. Entonces, ¿cuál es el camino? Que la eutanasia sea solamente en este caso de problema ahorita con el COVID, o que sea ya para todas las enfermedades. No sé cuál es la inclinación correcta en cuestiones de ética. Mira, y la pregunta, Claudio, me parece excepcional. Y si escuchaste también la propuesta de Laura Vargas, la doctora Laura Vargas, una de las cosas que nos permite ver la enfermedad y la situación en la que nos encontramos hoy es el problema urgente, por supuesto, ¿no? La respuesta está, de alguna manera, como la guía lo propone con respecto al COVID, ¿no? ¿Qué pasaría en este momento? Pero si hablamos del sistema de salud, y justo una de las cosas que yo comentaba es, tenemos que replantearnos el tema de la eutanasia activa, es decir, tenemos que revisar
que volver a observar de manera más profunda aquello a lo que queríamos darle vuelta, porque nos da mucho miedo, como bien explicaba la doctora, la palabra muerte la hemos puesto en otros lugares y le corresponde a otros seres tomar la decisión por nosotros y nunca los humanos, y menos si no somos médicos. Y lo maravilloso de hoy es que nos enfrenta ante el problema y hay que replantearnos todo lo que te preguntas para que no sea una solución hoy día rápida, que se convierta en algo constante a largo plazo. Entonces, plantearlo en que nosotros decidamos cuándo morirnos, independientemente que estemos enfermos, o solamente estamos enfermos solamente mediante la enfermedad. También cuando hay recursos, cuando los recursos no son escasos en el sistema de salud. O sea, esto no dependa si hay recursos o no hay recursos. Ojo, porque la pregunta me da un poco de miedo, me aterró como lo contestaste. El tema de la eutanasia es un tema muy complicado al cual hay que entrarle con mucho estudio, porque no es que cualquiera pueda elegir morirse. Y no significa que un muchacho de 18 años, yo hice el estudio de una mujer que a los 18 años tuvo un accidente, a los 18 la idea no es que tomemos la decisión de la eutanasia, pero cuando cumplió 42, después de 30 y tantos años en cama, probablemente hay que replanteárnoslo. O sea, el tema de la eutanasia no es, hoy Claudio puedes decidir cuando quieras que te practiquen la eutanasia. Es un tema complejo, tenemos que tener ciertas mediciones, ciertos reglamentos, finalmente pasa por decisiones médicas, por supuesto siempre, ¿no? Tendrá que ver con tus posibilidades de vida y tal, pero una cosa es que tú lo elijas y otra cosa es que por condiciones de falta de elementos se decida por ti. ¿Sí me entienden? Sí, sí, gracias. Sí. ¿Algún otro de los jóvenes o alguna de las ponentes o del doctor? ¿Alguien quisiera complementar? Pues yo quisiera complementar la pregunta que hizo Claudio. Sí, Emiliano. Creo que es muy importante esta noción de tener una vida digna, ¿no? Porque, pues sí, puede que alguien que esté deprimido a sus 20 años y tenga un problema de depresión serio, pues también se quiera morir, pero no creo que pueda aplicar para ese tipo. O sea, tendría que ser más un caso de médico, o sea, realmente una emergencia médica donde la vida del paciente ya no sea igual, ya esté en riesgo, ya no sea digna. Es esta idea de vivir dignamente, no así como, yo ya me quiero morir, pues ya, la eutanasia, ¿no? Pero me gustó que especificó la doctora Laura el hecho de que, bueno, perdón, y Sheila también, no me acuerdo cuál de las dos fue, que hay que tener una muerte digna también, porque creo que sí, o sea, uno debe de decidir qué hacer con su vida en una situación de riesgo, pero también hay, por piedad al paciente, pues se tiene que practicar una eutanasia activa, porque, o sea, es mucho más cruel, porque en teoría sí nos están matando, pero es para reducir el dolor que uno experimente al momento de Y sobre todo sería una decisión propia. Le voy a dar la palabra a la doctora Marina González. Gracias, Emiliano. Yo quiero retomar e insistir en algo que ya dijimos anteriormente, que es en que aparezca la reflexión ética en los momentos de crisis. En los momentos de crisis es cuando menos recursos tenemos para tomar, ni el Estado, ni la tranquilidad para tomar buenas decisiones. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, el que la decisión se tienen que tomar o tienen que llevar a cabo en sistemas virtuosos. Y el sistema virtuoso solo se logra si dejamos de pensar en mi vida nada más. Lo que hago para mí, lo hago para la comunidad. Las acciones personales, los principios, las metas, lo que sea, personales, impactan a los demás. Entonces, a mí me preocupa meter el tema de la eutanasia ahorita, pero es algo que se tiene que discutir y que cada vez que yo decido, bueno, yo quiero acabar con mi vida, no es un acto personal, es un acto que va a impactar a toda la sociedad. Entonces, antes de pensar solamente en qué me beneficia a mí, hay que pensar en el otro, porque el bien común del otro
es un bien privado para mí. ¿Sí? Eso quería decir. Consuelo Aguilar había levantado la mano. Por favor, Consuelo, y voy viendo a los demás. Buenas tardes a todos, colegas, alumnos del Tecnológico de Monterrey. Yo no estoy participando en el panel como tal, aunque son temas que siempre me impactan. Quería poner sobre la mesa para los colegas que tuvieron la valentía de exponer varios temas. Con respecto un poco a lo que comentaba Cristian al inicio, de cómo es que la guía bioética que planteaba el gobierno federal en un inicio está planteado en dejar como población vulnerable a las personas de la tercera edad y no a los jóvenes como personas que en principio tendrían mayor oportunidad de hacer cosas o cosas más valiosas que en su vida, ¿no? Esa es como la premisa, lo cual resultó sumamente interesante el resultado, en virtud de que nuestra cabecita de algodón, el presidente de la República, pues es una persona de la tercera edad. Pues se empezó a hacer un cuestionamiento muy interesante respecto de eso, y entonces le pidieron a la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que revisara la guía, lo cual pues me pareció simpaticísimo, porque entonces ahora sí se reunieron con un grupo de expertos para poder definir qué sí o qué no podían estar dentro de esta guía para que fuera, pues en efecto, no discriminatorio. Me causa curiosidad, retomando también los temas de Marina, de Sheila y desde luego los de Laura, que claro, como internacionalista, como persona que siempre va a buscar una cuestión de datos, información cualitativa, cuantitativa, sobre todo es, ¿por qué no? Me causó mucha curiosidad que el gobierno federal y también la CONAPRED y el Consejo de Seguridad General no plantearon un estudio muy breve de cómo evaluar quiénes son los que son candidatos en un momento de crisis a ser merecedores de la vida y de la muerte, porque al final de eso es lo que trata todo este espectáculo. Al final es, sí estamos en medio del asunto, pero el doctor que va a tomar la decisión, tú puedes decidir un joven o puedes decidir un anciano, pero al final de cuentas tú no sabes si el anciano es un pedófilo o si el joven es un ladrón, no lo sabes, o es un homicida. Entonces, esa es la parte muy interesante que también valdría la pena analizar y no perder de vista, porque no porque seas de cierta edad o de cierto rango de la población significa que eres una población inocente. Todo lo contrario, significa que tienes mayores responsabilidades o menores responsabilidades dependiendo la medida de el saco a la medida. Para terminar, simplemente comento que para yo que soy internacionalista, que nos encantan ese tipo de cosas, no perdamos de vista dos cosas que si gustan se los puedo poner en el chat. El primero es que hay relojes o a partir de estadísticas de diferentes medios donde se va midiendo cómo vamos consumiendo los recursos del planeta Tierra. Y nosotros, por si no estaban enterados, el planeta Tierra sin pandemia ya tenía una cuenta regresiva para que terminara sus días en 29 años prácticamente. O sea, es decir, nos quedaban en recursos naturales del planeta Tierra 29 años. Es en primer lugar. Y en segundo lugar, no sé si han hecho el ejercicio, que también hay páginas de internet que igual se los puedo plantear en el chat, donde tú puedes hacer, tu persona puedes hacer el ejercicio para saber a ti cuántos años te quedan de vida. Es decir, hay un estudio a partir de los cuales tú puedes saber por tu género, por dónde estás ubicado geográficamente, antecedentes, te hacen unas preguntas sociales, de salud, etcétera, etcétera, y determinas más o menos cuántos años de vida te quedan. Eso me parece la expectativa de vida, que es un indicador para los internacionalistas, interesante analizar a partir de esto. Termino. ¿Por qué no se hizo un indicador o una pequeña encuesta para saber a partir de ciertos datos relevantes cómo o por qué personas podrían ser mayor o menor candidatas a salvar su vida en casos extraordinarios como el caso del COVID? Tenemos otras dos personas. Eden Sánchez, por favor. ¿Qué se opina sobre la ambigüedad o inclusive sobre la subjetividad de lo que se considera como vida digna? Ya que hablan de que se le va a otorgar a aquellas personas que quieran como morir, la eutanasia activa o inclusive la pasiva, a personas que quieren o desean morir de una manera digna. Pero, ¿cómo describirían ustedes esa dignidad? Ya que para mí sería muy, muy ambiguo o inclusive subjetivo, ya que, por ejemplo, la profesora Sheila
habló sobre parte de su tesis, en el cómo una persona de 18 años, por un accidente que tuvo, estaba prácticamente considerando el morir. ¿Y qué nos dice que para esa, o sea, por qué nosotros tendríamos que decidir sobre si para esa persona es dignidad el morir y no vivir con ese malestar que causó probablemente su accidente? Vamos a dar la palabra al doctor Cristian para que oigamos la posición de él también para este tema. Por favor. Bueno, muy bien, se han ido acumulando varios temas. Bueno, por ejemplo, la eutanasia que no se puede dejar de lado porque sí se piensa que, bueno, uno de los principios de la guía que plantea, bueno, también el informe Belmont, que es el principio de autonomía. Es decir, el paciente puede decidir por su vida en cualquier momento. Y entonces, pues, el principio de autonomía debe de estar presente, que me parece también que está presente en la propia guía, ¿no? Bueno, otras de las cosas que se mencionaron, una serie de imprecisiones que, bueno, la opinión pública, sobre todo los medios de comunicación, han fomentado esta idea, ¿no? Es decir, no sé, bueno, si se lee la guía, no se discrimina a las personas de tercera edad. No, o sea, lo que está diciendo es que el criterio, cuando no existan recursos para suministrar a 2 pacientes, entonces entra todo un protocolo, ¿no? Y este protocolo se llama SOFA. Es Sequential Organ Failure Assessment, y este protocolo es justamente un protocolo de puntaje en el cual dices, bueno, ¿qué paciente, basados en criterios utilitaristas, pues tendría mayor capacidad de beneficiarse? Es decir, otro de los principios de la medicina, bioéticos de la medicina, es beneficencia, que persona podría beneficiarse más del recurso que otra que no podría beneficiarse, ¿no? Entonces aquí también entran una serie de variables, como son las comorbilidades, es decir, la comorbilidad es una enfermedad, bueno, secundaria, que puede afectar la vida del paciente. Entonces dices, bueno, si tienes uno o más pacientes que están esperando un respirador y dices, bueno, tienes uno que tiene cáncer terminal y por otro lado tienes a un joven de 26 años, la persona que está en el rango de cáncer terminal tiene 75 más, porque la guía también divide 4 diferentes estadios de edad, ¿no? Es decir, de 0 a 12, de 12 a 40, de 41 a 70 y de 70 y más, ¿no? Algo así. Entonces dices, bueno, quizás el criterio utilitarista, lo que sostiene el criterio utilitarista y que lo refiere la propia guía, es decir, salva al mayor número de individuos, ¿no? Es decir, salva al mayor número de personas, y que también es un criterio que recomienda la OMS, ¿no? Entonces dicen que no estamos en una situación, estamos en tiempos de contingencia, digo, entonces pues se entiende que pues el propio Estado no pueda sortear con todos los requisitos, con toda la maquinaria necesaria, o todo el protocolo, o todos los insumos necesarios para puedes asegurarle la vida a todas las personas, ¿no? Entonces, dices, vives en un país de 130 millones de individuos, entonces, pues tienes una cantidad de respiradores, y creo que ningún país estaba preparado para una cosa así. Por ejemplo, podemos ver las notas y podemos ver en diferentes periódicos que países como Italia, pues tenían a los pacientes literalmente en el patio del hospital, ¿no? En parques, como sucedió en Nueva York. Entonces tenían en el Central Park pues a pacientes entubados, etcétera. Entonces quiere decir que los recursos no te van a dar. Es decir, estás en un periodo de contingencia que no es para nada virtuoso. Es decir, en un periodo virtuoso, pues podrías decidir con una cierta prudencia, ¿no? Con una fronesis, acudiendo a ciertos criterios. Por ejemplo, algunos criterios como son, hay diferentes criterios, ¿no? La arete es una filosofía de carácter aristotélico, pero se supone que son tiempos de contingencia. Entonces, justamente la decisión es, bueno, tienes a 2 pacientes con 2 cuadros, o sea, tienes a 2 pacientes con 2 cuadros o cuadros semejantes en el sistema SOFA de puntaje, y dices, bueno, ¿a quién le das los recursos? Dices, bueno, también
también hay otro concepto aquí que es el de vida por completarse, ¿no? Entonces, como ya mencionaron un poco el concepto de la eutanasia, pues la vida por completarse dice, bueno, ¿qué persona perdería más si, sí, bueno, quizás en un sentido un tanto heideggeriano, pues estamos en vecindad con la muerte, ¿no? La muerte está presente en todos los seres humanos, quizás pues aprender a morir también es aprender a vivir, ¿no? Que también se habló de la buena vida o de la vita bona en términos aristotélicos, que eso nos arrojaría una reflexión bastante profunda y bastante lejana a todos estos puntos, pero aquí la idea es que pues el joven tendría más que perder como proyecto de vida, es decir, como no ha pasado todas esas etapas del desarrollo biopsicosocial y por lo tanto tendría que aplicarse al joven los cuidados intensivos de medicina crítica, porque presenta una prognosis más favorable que, desgraciadamente, la persona que presenta una prognosis desfavorable en el sentido del puntaje de SOFA, ¿no? O sea, que en ningún momento el médico va a decidir, o sea, los médicos tratantes, si revisan bien, por ejemplo, en el protocolo, en la segunda parte, por ejemplo, en la primera parte es una parte bioética, la segunda es un protocolo eminentemente logístico. Entonces, en la parte logística, sostiene que el médico tratante no va a decidir esas cuestiones éticas. ¿Por qué? En primera, por 3 principios. En primera, porque estás agregando carga moral al propio médico, ¿no? En segunda, porque puede ser arbitrario, ¿no? Imagínate un médico que, bueno, sí puede sentir afiliación por una persona o puede sentir más apego por otra, entonces entonces esto tendría que ser eminentemente arbitrario, bueno, perdón, eminentemente sin arbitrariedad, y el tercer requisito es que sea eminentemente procedimental. Es decir, el médico tratante en ningún momento va a decidir a quién le va a aplicar la unidad de cuidados intensivos o va a designar los cuidados de medicina crítica, sino que lo hará un comité compuesto por 3 personas. Entonces, bueno, también describe toda una logística justamente para aliviar la carga moral del médico. Doctora Laura, ¿qué nos dice de estos comentarios y preguntas de nuestros alumnos? Respecto a la vida digna, es un tema complejo que se ha trabajado en distintas instancias. Ahora, esto de la dignidad humana tiene que ver como un carácter intrínseco de la persona. Eso quiere decir que cuando hablamos de un ser humano, estamos hablando que es una persona digna. Todos tienen el mismo valor ontológico, independientemente de si utilitariamente tienen más posibilidades para vivir. Eso por una parte. Y por otra, hay que tener bien claro, la medicina es una ciencia de probabilidades y está bien y está bonito, ¿no? O sea, un médico puede creer que alguien tiene las posibilidades de vivir, pero la probabilidad de que eso suceda tampoco es así como que tal cual va a pasar, ¿no? En ese sentido, muchos estudios estadísticos y la gran crítica a toda la estadística es esto, que la estadística no nos proporciona certezas absolutas, sino posibilidades y probabilidades. Entonces, tomar una decisión de darle el respirador y la posibilidad de vivir a alguien no se puede basar en especulaciones, ¿no? Por eso insistía la maestra Sheila en esta parte de una eutanasia activa, ¿no? Que es la parte, digamos, importante. Ahora, lo de decidir si tenemos una vida digna tendría que partir de este otro tema que también insistía la maestra Sheila, y que es empezar a comprendernos a nosotros mismos y conocernos, ¿no? Y aceptar esta parte de la muerte como algo que va a suceder tarde o temprano, esperemos que tarde, ¿no? Todos esperamos eso, es normal, se llama pulsión de vida, ¿no? Pero sí me parece importante esta parte de dejar bien en claro que la ética utilitarista no es más que una forma de expresar una serie de hábitos y costumbres que pretenden justificar la falta de atención hacia otra persona, y finalmente todas las vidas son dignas, independientemente de si tienen proyección a futuro o no, ¿no? Eso es lo que quisiera decir. Pues muchas gracias, Laura. Hay varios alumnos. Le vamos a dar la palabra a Claudio Maluf para que nos haga su pregunta, por favor. Hola, bueno, son 2 preguntas bastante rápidas. Una es para la doctora Marina, bueno, no es tanto con respecto a la de la eutanasia, y la otra es para, el doctor Cristian y Sheila, que hablaron un poco del tema, porque también la doctora Laura puede contestar la segunda. Empiezo por la segunda, que tiene un poco más que ver con el tema, y es, ¿no sería mejor entonces
no darle o sea, si el joven tiene mayor posibilidad de vivir que el viejo, después de lo que acaban de plantearnos, entonces mejor darle el respirador al viejo porque es el que tiene menos probabilidad de vivir, entonces, o sea, igual y lo necesita más. Y mi pregunta para la doctora Marina es, al principio en lo que usted menciona, doctora, dice que los bienes privados tienen que ser iguales a los bienes comunes. Con esto entiendo un poco la repartición de los recursos, ¿no? Igual y llegamos a algún punto, Dios no quiera, en donde pues no se pueda suplir suficiente comida o en donde, pues, o sea, literal, haya gente muriéndose en la calle y igual y aquí hay 1 kilo más de arroz, por así decirlo, no sé. ¿Cómo se haría esa repartición? O sería entonces, si el bien privado es igual al bien común, no terminé de entender eso, a la fuerza, vámonos a la calle a agarrar a trancados, a ver cómo le hacemos o cómo se plantearía eso. No sé si está bien plantear la pregunta. Gracias. Si quieres contesto la pregunta y que te va a dar pie a la otra. Marina, nada más te propongo que escuchemos a Belinda, que ya tiene un rato, y para que unan las preguntas y ustedes ya contestan, ¿sale? Belinda, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, perfecto. También era para la doctora Marina, mi maestra, de que hablaba mucho sobre el sistema virtuoso. Y yo quisiera saber quién tiene este sistema, o sea, cuál sería un ejemplo de un sistema virtuoso que algún país haya aplicado, o cuál es el perfecto ejemplo de este sistema, o si algún día podríamos llegar a un sistema virtuoso y solamente como más teoría, más en papel. Y también sobre la eutanasia, no es o sea, a mí me llama la atención en el sentido de que yo creo, o mi manera de pensar, es que la eutanasia puede ser una variante del suicidio, de decidir yo cuándo terminar mi vida, o del homicidio, de alguien más decidir cuándo se termina mi vida. Entonces, esas son mis 2 preguntas y ya, era todo. Hemos visto en clase incluso, pero lo hemos platicado mucho, que los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Decía Kant que somos una insociable sociabilidad. No somos sin el otro. Y la sociedad es un sistema. Hemos tendido mucho últimamente o en las últimas décadas a pensar de manera muy individualista y entonces pensar yo o los otros. Y lo que hemos estado conversando es que pues es una visión reduccionista de nuestra condición humana. Somos por los otros, somos en los otros. Entonces, cuando hablo de sistema virtuoso, lo que hablo es de sistema. La sociedad es un sistema en el que todos estamos interrelacionados. Cada vez lo vemos más, cada vez la globalización del planeta nos muestra más que lo que sucede en China nos repercute acá, ¿no? Entonces, la sociedad es un sistema, pero las relaciones intersociales se realizan a través de los actos individuales. Es como una tensión que se da, ¿no? Entre lo social y lo individual. Cada acto individual produce un efecto social y el efecto social, el sistema virtuoso, el Estado de Derecho es un bien común que termina siendo también un bien privado. Entonces, en ese sentido, contestándole a Claudio, el bien común, el Estado de Derecho es un bien privado. Hoy no puedo realizar algunos de los bienes, de las metas que quiero, porque no hay salud social, porque todos estamos recluidos, porque estamos viviendo en una contingencia que es un mal social. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo están concatenados. Las acciones individuales que hago repercuten en el bien social, ¿no? El que yo no salga a la calle favorece a contener la epidemia. Es una tensión, por supuesto, pero es una tensión que es indisoluble. Y entonces yo les decía hace un rato, pensar en que cada acto individual es un acto colectivo, es un acto plural. Entonces,
En ese sentido, con relación a la eutanasia, pues también es una cuestión que pensamos individualmente, pero que lo tenemos que pensar también socialmente por las implicaciones sociales que eso, que cualquier acto individual puede tener como repercusión. El intermediario es la institución, las instituciones. ¿Sí? Al principio de este panel, la maestra Marta García decía que este panel nos puede servir para dejar de pensar en que otros tomen las decisiones, que otros sean las instituciones que decidan qué guía biomédica debemos de tener, qué leyes sobre la vida buena o la muerte digna debe de haber. No, yo creo que debemos participar cada vez más de manera individual. A lo mejor no podemos directamente, pero sí colectivamente en un pensamiento más de el bien de los otros es mi propio bien. La decisión de todos es la propia condición para mis propias decisiones. Bueno. Pues ya se me fue un poco la idea. Bueno, es que han estado surgiendo demasiadas ideas, pero bueno, lo cual es agradable, atractivo, porque bueno, sobre todo, pues estos foros son para discutirse justamente. Yo creo que también lo que está en el trasfondo, en parte, pues es el criterio utilitarista. Es decir, sí, la teoría nos da para poder decidir sobre, pues salvar al mayor número de individuos y dejar a los pacientes que no tengan el suficiente puntaje SOFA o que no tengan una prognosis favorable, ¿no? Entonces, bueno, hay otros teóricos como el doctor Kenneth Iserson y la doctora Hannah McGlee, que dice, propone otro criterio, ¿no? El criterio que es el criterio rawlsiano de la justicia como equidad. Entonces dices, bueno, usualmente llegan dos pacientes, pongamos el paciente A y el paciente B, ¿no? El paciente A pues tiene mejor salud, tiene una prognosis más favorable, ¿no? Ha tenido, puede ser servicios privados de salud, ha tenido toda su vida servicios básicos, etcétera. Entonces, bueno, y llega un paciente, lo está pensando Hannah McLean en el contexto del Bronx, de Estados Unidos, en donde pues los pacientes negros o afroamericanos, perdón, que llegan COVID, pues están muriendo demasiado. Entonces dices, bueno, si llega un paciente de la misma edad con ciertas características, bueno, ¿a quién salvas? Al paciente blanco que ha tenido o que ha, bueno, a lo largo de su vida, pues ha tenido acceso a mayores beneficios, ¿no? Ha sido privilegiado, o al paciente más desfavorecido, más vulnerable, que sistemáticamente, históricamente, pues ha sido privado de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, dices, un criterio utilitarista, dices, pues salvas al paciente blanco. Lo está pensando Hannah McLean en ese sentido, dice el paciente blanco, pero el paciente blanco pues ha tenido ciertos privilegios, ¿no? Siempre ha tenido un servicio de salud, porque sabemos que en Estados Unidos pues la salud no es social, es privada. Entonces dices, bueno, en ese sentido también se está cometiendo una especie de injusticia, ¿no? Porque estás reproduciendo injusticias estructurales en las cuales pues las personas pobres pues tendrán menos acceso a servicios de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque por propia historia, pues una persona pobre, que no es el caso universal, pero es general, pues por su propia biografía tendrá una salud más deteriorada. Es decir, que en este conteo de SOFA, pues a la larga tendrá una prognosis desfavorable. Entonces dices, pues vamos a salvar a los saludables, ¿no? Vamos a salvar a los ricos, vamos a salvar a los jóvenes, ¿no? ¿Y qué sucede con todos estos grupos vulnerables? Entonces, bueno, yo propongo este criterio de la justicia social. O sea, pueden existir desigualdades en nuestras sociedades, pero habría que equilibrar, ¿no? Hacer una sociedad bien organizada es donde hay desigualdades, pero el que se encuentra en la peor posición, pues a través de estos equilibrios reflexivos, pues puede competir en este juego social, ¿no? Entonces, si alguien llega con una salud más desfavorable, pues ponerlo a un nivel que sea semejante al que tiene salud más favorable, ¿no? Y en ese sentido, pues dirá,
Hannah McLean dice, bueno, mejor atender al pobre, al que tiene la peor salud, ¿no? Al que ha sido discriminado, al que ha estado vulnerable, etcétera. Es un principio de justicia social, ¿no? Entonces decimos, bueno, es que si el criterio utilitarista no nos da para pensar la justicia, porque pues la justicia no solamente se puede pensar en términos cuantitativos, es decir, el mayor número o aquel que tenga una prognosis más favorable o que los cuidados de medicina intensiva puedan ser benéficos, ¿no? Entonces, pues en este caso apliquemos otro criterio, porque también el criterio del azar pues tampoco nos contenta mucho. Dices, ¿cómo vas a dejar algo al azar? Dice, cuando dos pacientes, un paciente A y un paciente B tengan un mismo puntaje, entonces dice, bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Dentro de la propia teoría utilitarista, pues no cabe el criterio del azar, ¿no? Tendríamos que ver como otras cualidades, ¿no? ¿Quién podría ser más benéfico para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo grotesco, dices, bueno, tienes un youtuber y tienes un biotecnólogo, entonces dices, ¿a quién salvas, no? Entonces ahí dices, bueno, pues de entrada el utilitarista te diría, pues, bueno, puedes salvar a la persona que es más, que puede traer más beneficios y más felicidad al mayor número de personas. Y otra de las cosas es que, bueno, este criterio utilitarista es insuficiente. Entonces dices, bueno, también el criterio del azar, no obstante, existe el criterio del azar en otras tomas de decisiones bioéticas, o sea, no es algo que se sacaron de la manga, sino que en verdad existe ese criterio del azar que se ha aplicado en otros países y que también hay una literatura médica extensa y amplia en torno a esto. Pues muchas gracias, Cristian. Creo que nos dejas muchísimas preguntas. Vamos, ya estamos sobre el tiempo. Les voy a dar un minuto a cada uno de nuestros, de los maestros que nos hicieron el favor de platicar. Y así como empezamos, Marina, máximo 1 minuto, porque es 1 minuto cada uno de ustedes, y terminamos con la doctora Graciela para que nos dé el cierre. Para cerrar, nuevamente digo que qué bueno que abrimos este espacio para reflexionar acerca de nuestra sociedad y de nuestras acciones. Lo que se ha planteado, por ejemplo, esto último que dijo Cristian, desgraciadamente en la situación en la que vivimos, no solamente en México, en varios países, no se va a tomar la decisión entre uno y otro o entre 2 y 3. Se va a tomar la decisión entre cientos que tienen el mismo puntaje, que han obtenido el mismo puntaje. O sea, los números nos van a rebasar terriblemente y no va a haber tiempo de nada. Los médicos van a acabar un poco al azar, un poco el que llegue primero, un poco como les late, porque no va a haber el tiempo racional para hacer esos comités, esas decisiones y demás. Pero estamos discutiendo las cosas cuando estamos, como dije al principio, entre la espada y la pared. No debemos de llegar hasta entre la espada y la pared. Necesitamos ser más críticos, no en las situaciones críticas. Necesitamos ser más participativos, más conocedores, más conscientes desde mucho antes, para no permitir que lleguemos a las situaciones en las que estamos llegando, en las que la verdad, el que se quiera persignar, que se persine, el que se quiera encomendar a la naturaleza, porque la razón hoy no nos va a resolver esa situación. Sí, qué bueno que por lo menos tenemos el espacio para que no nos vuelva a suceder, porque además el COVID no termina, la pandemia no termina en junio, termina la primera oleada. Entonces tenemos que prepararnos para las que siguen, no para el volado que nos vamos a echar en la asignación de respiradores ahorita, ¿no? Pues bueno, yo quiero reforzar una idea interesante que lo hago mucho en mis clases. Y la toma de decisiones y el hecho de que se plantee y se ponga un tema en el vaso no es para decir, bueno, ya, entonces la eutanasia es aceptada, quitémonos la vida, acabemos con los más viejos, voy a decir que le quiten la vida a mi abuelo. No. Todo tiene que ver con, se pone en el tintero, se estudia, se replantea, se observa, se le quita el estigma de que estamos dañando a los otros. Tenemos que hablar sobre religión para ver que la decisión sobre quitarnos la vida no necesariamente es la decisión de Dios. Implica un cambio de paradigmas, de estructuras, de lugares, e implica estudiar esos cambios.
no es una decisión abierta pronto, sería una locura. Y estos paneles nos permiten, y la clase de ética de ciudadanía y todas las que les dan sus profesores, lo que hace es darles elementos para que sus argumentos se fortalezcan y tengan argumentos para poder pedir, tener voluntad, tener acción. Sería muy, muy bárbaro creer que por el hecho de proponer la eutanasia, ya cualquiera puede decidir. Y en términos muy específicos con respecto a la eutanasia, quisiera terminar diciendo que lo que se les pide es ayudar a un paciente a bien morir, es decir, a tener una muerte indolora a petición suya, no habiendo otra alternativa, cabe aclararlo. Y con esto es importante recordar el juramento hipocrático de los médicos, no hacer daño, sino ayudar. Sobre este punto se podría plantear que ayudar a morir no necesariamente es hacer daño, cosa que se había pensado antes. Y de forma contraria podría cuestionarse si conservar la vida de un paciente a toda costa es ayudarla. La intención de la filosofía y la intención de la investigación es replantear, estudiar. Muy bien, pues yo lo único que quisiera agregar, además de lo que han dicho las profesoras, es que sí, en filosofía no hay una sola solución, no es una receta de pastel donde van una taza de harina, 2 de huevo, 1 de leche, o sea, no es eso. La filosofía es replantear lo que estamos viviendo y que este momento sirva para una transformación de los modos en los cuales vivimos, de los modos en los cuales nos relacionamos y de los modos también en los que estamos tratando la tierra, como bien mencionaba la maestra Consuelo. Entonces, yo hasta ahí dejaría mi participación. Bueno, me uno a los comentarios de mis compañeras, de mis colegas, que, bueno, es tiempo de replantearnos, de problematizar, de pensar, pero curiosamente ocurriría, como mencionó Marina, una paradoja en la cual, bueno, si volvemos la guía bioética demasiado compleja, dice, bueno, estamos pensando en una situación ideal de 2 pacientes, ¿no? Decidir en 2 pacientes, ojalá no lleguemos a esos pormenores, no lleguemos a esos límites, pero pensándolo en un contexto de cientos de pacientes, de miles de pacientes, pues una guía que se vuelve compleja y se vuelve inoperante, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas de tanta discusión, o sea, si volvemos y engrosamos la guía con diferentes posturas, etcétera, llegará un momento en que se va a convertir la fenomenología del espíritu, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿cómo la aplicas a ciertas situaciones críticas, a ciertas situaciones que necesiten pues la inmediatez, ¿no? Porque estamos en una época de contingencia de inmediatez. No hemos llegado afortunadamente a esos pormenores, a esos límites, pero me parece que estamos en tiempo, ¿no? Ojalá no pase, pero bueno, dado los datos duros, ¿no? Las estadísticas, las matemáticas, etcétera, pues se llegará, quizás se llegue, ojalá no, pero bueno, también solamente mencionar esta paradoja que puede cumplir pues la guía, ¿no? Se puede volver demasiado compleja y cuando algo es excesivamente complejo, pues deviene inoperante en la práctica. Yo quiero agradecerle a Laura, a Sheila, a Marina, a Cristian, a Marta y a todos ustedes, los demás que nos han acompañado el día de hoy, que hayan participado en esta mesa, ¿no? Hay muchos temas muy, muy importantes en relación con la forma en la que estamos viviendo y el cómo deberíamos vivir. Y efectivamente, pues hay decisiones que no se pueden o no se deben dejar al azar ni a la escasez de los recursos, que tienen que apegarse a una serie de principios porque, pues precisamente nos sirven de alguna forma como una descarga para la toma de decisiones. Y una de las funciones que tiene el generar guías de comportamiento, guías de conducta, lo que hacen es establecer cuáles podrían ser los canales apropiados para poder llevar a cabo una cierta decisión. Sin embargo, la carga moral que eso significa para la persona que la toma es muy importante. Y definitivamente creo que nos damos cuenta de la complejidad de todo lo que nos está rodeando en este momento.